Bueno, y después de este delicioso almuerzo, los vamos a invitar a disfrutar de una presentación artística en un género musical que ha dejado huellas en nuestra ciudad, el tango. Se presentarán 3 parejas de baile de tango de 2 academias diferentes, en donde se muestra y se resalta que llegar a una edad adulta avanzada no es impedimento para seguir cumpliendo metas y sueños. Un ejemplo a seguir para las generaciones siguientes o venideras. La compañía Semillas de Vientos de Tango, con su directora Rosalba Caro Avendaño y los estudiantes, harán la siguiente presentación. Primero, la pareja Alejandro Gaviria Cardona y Carolina Molina Tamayo van a bailar el tema Encanto Rojo. Segundo, la pareja Mateo Bisbicut Restrepo y Laura Machado Vallejo bailarán Emancipación. Y la tercera pareja, la señora Josefina Santa Coloma Ibáñez y el director de la Academia La Magia de tus Bailes, el señor José Fernando González García. Demos la bienvenida a la pareja de Alejandro Gaviria Cardona y Carolina Molina. Yo creo que se merecen otro aplauso. Ahora vamos a recibir a la pareja de Mateo Bisbicut Restrepo y Laura Machado Vallejo. Ellos van a bailar Emancipación.
A continuación, la pareja, la señora Josefina Santa Coloma Ibáñez y el director de la Academia La Magia de tus Bailes, el señor José Fernando González García. Sabemos bien que el mayor agradecimiento para estos artistas es el aplauso. Invitamos a estas tres parejas a pasar al escenario. Agradecemos a las academias Semillas de Viento de Tango y La Magia de tus Bailes, a sus directores, por este maravilloso espectáculo. Vuelvo de tierras muy lejanas donde ayer fuera a buscar olvido a mi dolor, consuelo a mi alma que sufrió al querer en los
engaños y promesas del amor, rumbo al olvido que es un bálsamo al sufrir. Partí llevando en mi amargura el cruel recuerdo de la aventura que en otro tiempo junto a ti creí vivir. Fui esclavo de tu corazón, a tus caprichosos cedí y me pagaste con traición. Hoy, curada mi alma de su herida, pienso que nunca he de volver a mendigar tu querer, porque allá donde fui mis pesares a olvidar, del amor conocí la delicia está embriagar, y el placer que sentí mi dolor llegó a curar. Mi pasión solo dio los sentidos para amar, pero mi alma dejó su pureza conservar, y así pronto llegó su tristeza a olvidar. Mendigar tu querer. Muchísimas gracias. Ellos participan en las academias de baile Semillas de Vientos de Tango y La Magia de tus Bailes. Y después de esta hermosa presentación artística, retomamos las conferencias con la doctora Margarita Gómez Giraldo. Ella es abogada especialista en Derecho de Familia de la Universidad Católica de Oriente, quien nos va a exponer la brecha entre lo urbano y lo rural. Le damos la bienvenida a la doctora Margarita. Buenas tardes. Bueno, después del almuerzo y esperando no dormirlos, yo quiero agradecer muy especialmente a la FIAPAN, en cabeza de la doctora María Eugenia, quien me ha hecho la invitación, y a todo su comité y su equipo académico, quien me ha hecho la invitación para que venga en esta tarde a trabajar, recordar, porque yo creo que nada nuevo se puede decir acá, un tema relacionado con la brecha de lo rural y lo urbano en la construcción de política pública. Bueno, después de todo lo que hemos escuchado a lo largo del día de ayer y en esta mañana, yo pienso que es importante que ustedes se ubiquen en este espacio como personas activas para reflexionar en torno a algunos cuestionamientos que yo haré. Hemos visto cosas muy bonitas, se han hecho muchas cosas aquí en Colombia, en Antioquia. En Antioquia se lleva el liderazgo, me excusan los de otros departamentos, pero se lleva el liderazgo en todo este trabajo gerontológico. Y si bien hemos visto cosas muy maravillosas, tenemos que decir también con mucha claridad que nos falta mucho por recorrer.
Entonces, en la charla que yo tendré ahora, voy a tratar de aglutinar 3 temas para poder realmente dejar un sentido en lo que se está diciendo. Y la primera es que vamos a ver algunas estadísticas sobre las brechas en Colombia respecto de lo urbano y lo rural. Y no olvidemos que el tema que estamos hablando aquí está referido a la población vieja y envejeciente. Entonces, dentro de estas estadísticas está incluido el componente de adulto mayor. Es claro y que nos quede a todos de pronto una primera idea. Las estadísticas hoy de las investigaciones que hacemos en estos componentes generales nos invisibilizan al viejo. Las estadísticas no nos dan cuenta. Cuando hablamos de brechas entre lo urbano y entre lo rural, encontramos datos significativos de población negra, afrocolombiana, de población gay, de lo que sea, menos de población vieja. O sea, en estas encuestas y en estos estudios generalizados sigue el viejo invisibilizado. Para comenzar, es importante que miremos dentro de estas estadísticas cómo la incidencia de la pobreza total nacional en Colombia, perdón, yo devuelvo que se me adelantó una. ¿Quién me colabora aquí con este aparato? Entonces tenemos, desde el 2000 ya venían aquí en Colombia con un interés grandísimo en encontrar las brechas, que no es otra cosa que desniveles, desequilibrios, huecos que existen dentro de algo que debe llevar un equilibrio normal. Y esas brechas entre lo urbano y lo rural comenzaron a estudiarlas a partir de un estudio de hogares en lo rural que se llamaba la encuesta continua para identificar la pobreza en hogares rurales en el 2002. Desde el 2000 más o menos comenzaron. Cuando salió este resultado, inmediatamente hicieron otro estudio para poderlo comparar. Y esta ya la hicieron en algo que se llamaba la encuesta para indagar esa pobreza en hogares, pero con otra metodología. Cuando concluyeron las dos, tuvimos que realmente estaban muy similares, aunque había, por la metodología que habían utilizado, algunas variables no coincidían. De todas maneras lograron concluir, y ustedes ven aquí en el panorama cómo en la primera encuesta de hogares para identificar la pobreza y los desniveles en los hogares rurales, donde están también nuestros viejos, esta es muy similar a la siguiente. Y de esa encuesta entonces nosotros encontramos que en el 2002 19.835.029 personas pobres, y ya en el 2010 había 16.432.158. Eso equivale a que salieron de pobres en este lapso 3.402.871. Pero eso no nos debe alentar mucho, porque nosotros tenemos que mirar realmente que si bien la brecha ha disminuido, la realidad colombiana, tras las cifras que muestran las brechas, todavía nos deben dar un desconsuelo, porque más de 16.000 colombianos continuaron viviendo en la pobreza. Y si miramos nosotros el equiparamiento y los ingresos promedio de los campesinos en el sector agrícola, mientras el ingreso mensual en las otras áreas económicas teníamos que eran 428.000 pesos contra 879. Es un desnivel grandísimo. O sea, que pese a que el primer objetivo del milenio, que fue firmado también por Colombia y que se comprometieron todos a dar muestras y avances significativos en el 2015, y el primero de sus objetivos, que es erradicar la pobreza extrema y el hambre, encontramos que el ritmo en Colombia, así decrezca la pobreza, sigue todavía ese ritmo
de pobres sigue mucho más crecido en comparación con todos los de América Latina, o sea, decrece con mayor lentitud el número de pobres aquí en Colombia que frente a los de América Latina. La distribución del ingreso, como les acabé de decir, sigue siendo supremamente desigual. El sector rural presenta menor desempleo, pero la calidad de empleo tiene un nivel mucho más bajo en el campo de la remuneración, o sea que eso no favorece al campo. Conclusión, la brecha entre campo y ciudad se ha agudizado. Siguiendo entonces, vemos la pobreza rural versus pobreza urbana. Miramos otras estadísticas que se han dado en el último informe que se hizo en el 2011 y encontramos nosotros esta comparación respecto de el área nacional, la cabecera, el resto de toda la población en comparación de 12 áreas metropolitanas y las otras cabeceras. Y los datos más significativos que podríamos encontrar ahí para el tema que nos ocupa es que la brecha entre campo y la ciudad ha aumentado en las grandes ciudades de porcentaje de pobres bajos. Recordemos que muchos pobres han sido expulsados, muchos campesinos pobres y muchos viejos han sido expulsados de sus territorios, se han tenido que venir aquí a las zonas periféricas de las áreas metropolitanas, han engrosado mucho más la línea de pobreza, la línea de vulnerabilidad y esa parte que nosotros vemos que aunque el porcentaje de pobres bajó, aunque las dos tendencias son decrecientes, las diferencias han aumentado del 2002 al 2010, porque en el 2002 teníamos una diferencia de 25 puntos y en el 2010 teníamos una diferencia de 27 puntos. Entonces, ¿qué hay en la raíz de las brechas entre lo rural y entre lo urbano? En esas raíces encontramos nosotros, primero, que hay una expansión incontrolada de la explotación minera. Recuerden, a nosotros, a Antioquia, a Colombia, a todos nuestros países rurales, ellos no se piensan, o nosotros, digámoslo así, no nos pensamos. A nosotros nos están pensando desde afuera, y desde afuera están organizando el territorio y nos lo están desnivelando. Es ahí donde vemos un incremento, una expansión de la minería, y no minería legal, minería que no tiene para nada control, que no tiene nada de legalidad, que no se mira si se está dañando el medio ambiente y con él la vida de nuestros campesinos y la vida de todos nuestros adultos mayores. La ganaderización también se ha extendido. ¿Malo? No. Bueno, quién sabe, porque el justo equilibrio es el que tiene que medir esta cuestión. Ni tanta ganaderización que nos deje por un lado lo agropecuario, ni tanto agropecuario que nos deje por un lado el justo equilibrio. Pues aquí uno de los datos que tenemos es que la ganaderización ha traído un factor negativo para todo este factor del campesinado. El deterioro institucional rural. Recuerden que veníamos nosotros con una cantidad de entes que estaban favoreciendo al campesinado, las sumatas que les siguen existiendo, pero sus objetivos han cambiado totalmente. Falta de vías de comunicación, concentración de la propiedad rural, expulsión de ellos y aumento creciente de las importaciones de alimentos. Todo esto se ha dado con el nuevo TLC y tenemos que en el 2002 teníamos 1.000 toneladas de alimentos que se importaban y ya en el 2010 8.500 toneladas. Pensemos la producción colombiana dónde estaba, a dónde iba, por eso uno pasa por los campos y no se extraña cuando ve que los campesinos están enterrando el repollo, están enterrando sus cultivos porque no tienen la forma de sacarlos ni son competitivos con lo que nos están trayendo de otras partes. Cerrar la brecha entre el campo y la ciudad es el primer desafío de la era post-conflicto, nos lo dice claramente en estos momentos quienes están pensando en el tema agropecuario. Y cada vez
que un ministro de Agricultura se posesiona, cada vez dice que le va a apostar al campo, pero se quedan los programas en el camino. Y recordemos lo que ha pasado el año pasado, cuando nuestros campesinos se rebotaban, se alborotaban por falta de garantías, se les atendía inmediatamente con subsidios, que son soluciones cortoplacistas, no son soluciones para erradicar la pobreza, ni el desequilibrio, ni la inequidad que existe en el campo. Ahora, en marzo del 2014, se instaló la Comisión de Política para el Desarrollo Rural y Agropecuario. Y se dice en boca de José Antonio Orozco, el exministro, quien es el presidente de esta Misión de Política para el Desarrollo Rural y Agropecuario, que ese será el primer desafío ahora en la era post-conflicto, si realmente vamos a tener la paz. Entonces, ¿qué le toca a él? Lo rural se ha venido circunscribiendo a lo agropecuario. La integralidad y la multisectorialidad no operaban, y las políticas públicas han estado por debajo de las exigencias. Incipiente política en educación, incipiente en salud, incipiente vivienda y seguridad para nuestros campesinos. Frente a eso, entonces, esta misión tiene grandes retos. ¿Y qué son los retos? Tenemos que pasar de una política de subsidios, de una política cortoplacista para aliviar de manera coyuntural lo que se nos va presentando, a una política de bienes y servicios, a una política que realmente se quede en el tiempo, permanezca, y todos los días sí podamos ver alivio en esas cifras de niveles que tenemos. Porque si vemos nosotros el analfabetismo en la ciudad 8%, en el campo 26%, el bajo logro educativo en la ciudad 45.5% contra el 87% rural. Son desniveles que nos tienen que estremecer. Pero pasemos el acceso a activos productivos. Más del 60% de los hogares rurales no acceden ni a tierras. Las pocas que tienen se las quitan, se las arrebatan, los atemorizan y los sacan de allá. La técnica tampoco hay acceso a ellos, al crédito ni al riego. Son poquitas prácticamente las familias que pueden beneficiarse de eso. Dejemos entonces el panorama de las brechas entre lo rural y lo urbano ahí. Entre cifras encontramos que son desalentadoras, porque los progresos son mínimos. Pasemos ahora a la situación del adulto mayor en Colombia y en el mundo. Entonces, nosotros sabemos que cuando hablamos del adulto mayor, ya tenemos que hablar de cultura de envejecimiento y vejez. Envejecimiento como proceso, vejez como etapa, pero es un proceso en construcción. En 1957, la ONU hizo un llamado alarmante a todo el mundo para que empezáramos a pensar en esta cultura. ¿Por qué? Porque encontrábamos precisamente que la población, la pirámide poblacional, no lo repitamos más, estaba completamente virando. Había una cantidad de factores que estaban llevando a que ya el grueso de nuestra población sea adulta mayor. Frente a esos llamados que se hizo, en 1982 se celebró la primera Asamblea Mundial de Envejecimiento y Vejez en Viena. ¿Qué salió de allí? El Plan Nacional para mejorar las condiciones de vida de los mayores. Pero nótese bien, allí se hablaba todavía de vejez como etapa de la vida. El envejecimiento como proceso todavía no se tuvo en cuenta. Posteriormente, en el 2002, viene la segunda Asamblea Mundial de Envejecimiento en Madrid. Ya allí sí se piensa más en términos de proceso, en términos de construcción de cultura de envejecimiento. Y en ella tenemos nosotros que sale un plan de acción que el interés era garantizar que en todas las partes del mundo la población envejeciera con seguridad y con dignidad. Y entonces se pensaba ahí el adulto mayor y su desarrollo, el fomento de la salud, el bienestar
y la capacitación de los proveedores de servicios. Es un signo y un síntoma triste cuando nosotros nos damos cuenta muchas veces quiénes han venido, ya hemos cambiado, pero quiénes han sido los proveedores de servicios para nuestro conglomerado adulto mayor. Hemos visto simplemente que se ha tomado al viejo como mercancía, objeto de programas, objeto de cosas, y nunca se le ha mirado como sujeto. Ya eso lo hemos visto en lo que han dicho. A esa segunda Asamblea Mundial de Envejecimiento que se le han hecho 3 conferencias regionales intergubernamentales para hacerle seguimiento, para mirar que lo que allí se hizo, que lo que allí se acordó, sí se ha hecho. Entonces miramos que en Santiago de Chile se reunieron en el 2003. En el 2007 se hizo en Brasilia ya con un foco principal, derechos humanos. Y en el 2012 en San José de Costa Rica, derechos humanos, y ahí sí, de la población envejeciente y vieja. ¿Y será que los derechos de los viejos son diferentes a los derechos de cualquier ciudadano, de cualquier ser humano? No, pero definitivamente la cultura occidental que ha bajado de esa hermosura en donde se tenía al anciano como en la cultura oriental, que era la inteligencia, la sabiduría, el jefe, el que estaba arriba, el consejero, la pasamos ni siquiera al segundo plano, sino al subterráneo. En la cultura occidental vienen apareciendo una cantidad de derechos que se vulneran y que es necesario analizarlos, y que esos son los que tiene que tener en cuenta una política pública, pero con las siguientes características. Ya nosotros en el 2012, cuando se hizo esto, se habló claramente, se definieron prácticamente una cantidad de derechos y cogieron que la salud, empleo, los derechos sociales, la seguridad social, la feminización, todos esos temas que ya los han repetido en las horas de ayer y en el día de esta mañana. Y en el 2010 se hizo el Seminario Internacional del Mercosur y allí se hablaron de políticas generales de envejecimiento. Miremos en el 2010, pero ya en Colombia, desde el 2006 había salido la Política Nacional de Envejecimiento y Vejez, que la llamamos Política Nacional 2007-2019. Pregunta: ¿cómo estamos en Colombia? ¿Cómo estamos en Antioquia? ¿Cómo está en cada uno de nuestros municipios esa política? Analicémonos, porque tenemos excelentes programas para el adulto mayor. Tenemos una cobertura especial de la gente que acude, pero los campesinos, los adultos mayores que están en el campo, hasta allá no llegan ordinariamente nuestros programas. Y hay pocas excepciones, porque ya mucha gente me dirá: no, nosotros sí tenemos un grupito en el campo, o tenemos 20 o tenemos 30, pero es excepcional el caso. Entonces, miremos esta cuestión. Colombia, después de que sacó en el 2007 la política nacional, ¿cómo estamos hoy? Tenemos ya, bajémonos a Antioquia, panorama 10 años después de la segunda Conferencia Mundial de Envejecimiento. A la gestión, y traigo aquí un comentario cuando se revisaron varios eventos que se habían hecho con ocasión de los llamados que se han hecho para el adulto mayor. Silvio Aristizábal Giraldo, de la organización SEPSIGER, decía: a la gestión en relación con la vejez le falta. Mire todo lo que le falta, y demás, que aquí sacamos lo principal apenas. Dice: le falta coherencia, y le falta coherencia precisamente en el énfasis de discurso sobre derechos y su cumplimiento. Somos grandes, batimos banderas, somos muy buenos para el discurso, pero para los hechos nos quedamos rezagados. Entonces, esa es la falta de coherencia, porque la coherencia es que yo articule mi pensar, mi hablar y mi acción. Colombia en eso le falta, no ha dado los pasos que tiene. Respecto al conocimiento de políticas públicas, falta conocimiento y faltan los organismos estatales, intergubernamentales, que les corresponde hacerlo. Dice Silvio Giraldo que
falta prioridad en el presupuesto de políticas públicas, falta prioridad en el empleo versus informalidad que excluye de la seguridad social a todos. ¿Cuántos ancianos en la informalidad? ¿Cuántos ancianos sin seguridad social? Tenemos en Colombia el SISBEN, tenemos un sistema de solidaridad, tenemos ya mucha inclusión, pero nos falta. Y en el campo es mucho más notoria este aspecto. Falta participación, no se comprende el significado de la participación. Aquí tenemos muchos cabildantes y me dirán, es que nosotros participamos, nosotros vamos, nosotros estamos. No. Faltan espacios. El cabildante mayor sí se le ha llamado, sí se le forma, sí se le nombra, pero no se le han abierto todos los espacios que necesitan tener para que puedan permear. Un cabildante es el jefe, el líder de su municipio, el líder de su comunidad y tiene que ir a otros espacios, a los de presupuesto, a los de programas, a todos tiene que ir para que lleve la realidad de su municipio, la realidad de su vereda y para que pueda obtener que haya una mirada hacia ellos y por lo tanto una inclusión. Falta información, no se les da prácticamente la información completa que ellos necesitan. No tenemos visiones propositivas del envejecimiento, no hablemos de eso que allá ahorita nos hablaron de la estigmatización, el viejo acabado, nada da, es un gasto, es un peso en la economía. Y tenemos una falta de ciudades incluyentes y dotadas de infraestructura y logística para que el viejo siga en ellas y no se confine. Todo eso, ¿por qué? Porque hay discriminación, maltrato, violencia, pobreza, no acceso a la justicia. Tenemos nosotros entonces, por parte del viejo y por parte del campesinado, Antioquia en el panorama nacional respecto al envejecimiento, según datos del DANE del 2011. La población adulta mayor del departamento de Antioquia, recuerden que esta mañana nos daban cifras de Colombia, ahora vamos a hablar de Antioquia, representa el 10.52% de toda la población, 646.864 adultos mayores. Este departamento pasó a tener de una población joven a una población madura y ya estamos caminando, recuerden los datos que tenemos para el 2025, para que nuestra población ya no sea madura, sino adulta mayor. El incremento de población adulta mayor y anciana entre el año 2005 y 2011 correspondió a 119.615 adultos mayores. La relación de hombres a mujeres en la población adulta mayor es mayor, tenemos mayor relación de mujeres. A mayor edad, mayor proporción de mujeres. A medida que se aumenta el grupo etario, mayor es la feminización de la población. Y recuerden, programas para la población femenina que es golpeada, que está ya relegada a trabajos más duros, menos reconocidos, con poca accesibilidad al trabajo, no se tienen. La subregión del Valle de Aburrá es la más notoria en la reducción de los nacimientos y aumento de la población adulta mayor y le sigue la región del Oriente y la región del Occidente. No obstante, tenemos muchos programas, yo menciono ya aquí el Plan de Desarrollo del Departamento de Antioquia 2012-2015, tiene programas muchos, pero dentro de ellos está el de Antioquia Mayor, no lo digo porque ya lo dijeron esta mañana y sería repetir. Una política pública para la cultura del envejecimiento y la vejez y para la protección social integral del adulto mayor. Miren que necesitamos ya una política que camine en las dos direcciones. Ahora tenemos que coger y atender, pero no atender con dádivas, sino incluir como sujetos pensantes con capacidad de opinar a los que ya son adultos mayores o viejos. Pero es desde ya, para que no tengamos que lamentar que hay que empezar a construir ese proceso de envejecimiento y vejez. Y lo tenemos que empezar a construir desde la familia, desde la escuela, desde el colegio, la sociedad y en todas partes.
Ya estamos en mora de que se implante en toda Colombia, en Antioquia, la cátedra de gerontología y, ¿por qué no?, un bachillerato en gerontología, para que aprendamos a envejecer, para que entendamos que envejecer nos toca a todos, que envejecer es un proceso al que no le debemos tener temor, y que si seguimos con la línea ascendente de población adulta mayor, a nosotros, si Dios quiere, nos va a tocar llegar a los 90, a los 95. Pero ¿cómo llegamos? Conforme equipemos ese momento. Si nosotros desde ya no equipamos ese proceso de envejecimiento, llegamos con las manos vacías. Y llegar con las manos vacías, ¿a qué equivale? Equivale a que vamos a ser disautónomos, discapacitados, y vamos a llegar con una cantidad de problemas. Pero si lo equipamos, vamos a estar a los 95 lúcidos, animados, manejando la casa, no dejándonos manejar de los niños y de los hijos que nos dicen: mamá, no sea bobita, yo le manejo eso, escritúreme, y a los 2 años la llevan allá al municipio. Le roban la casa y dicen que, ay, para no dañar el matrimonio de mi hijo, y la casa era de ella. Y la casa era de ella, pero se la llevan para allá porque es que no puede dañar, porque la otra no puede vivir con la suegra. Entonces, realidad que tenemos que empezar a construir. Entonces, miremos bien, hemos hablado de las condiciones esenciales en la construcción de la política pública. Hay unos elementos que no los podemos dejar de lado. Mire, siempre tenemos que mirar, hay un carácter indivisible de los derechos humanos. Ningún derecho es inferior a otro, todos son iguales. Aquí hablamos de que no, que vivienda, que salud y que alimentación. Todos los derechos, recreación, seguridad, bienestar, infraestructura, dotación de bienes públicos, todos los derechos tienen que estar en el mismo punto de igualdad. Hay una obligación del Estado de velar con efecto inmediato por ponernos y poner a los adultos mayores y a los campesinos por un disfrute mínimo básico de derechos económicos, sociales y culturales. Principio de no retroceso de los derechos, no declive deliberativo, ya lo acabé de decir. Y todos los derechos pueden, y es obligación, tener presupuestos, pero tenemos gente que se sienta aquí a construir las políticas públicas y en otra parte, en el Consejo, están haciendo los presupuestos y se los olvida cuáles son las políticas públicas a las que le tienen que apostar y a las que les tienen que aplicar presupuesto, para que una política pública sin presupuesto es inexistente. Es el himno a la bandera, no más, no sirve para nada más. Colombia y su política nacional de envejecimiento y vejez, me voy rápido, simplemente porque tiene un marco conceptual bastante rico, habla de todo lo que debe contemplar una política de envejecimiento y vejez. Está la parte demográfica, la de derechos humanos, la de envejecimiento activo, la protección social integral. Bueno, sigan leyendo y verán. Ahí está, paso volada. Tenemos que esa política tiene unos retos y unos principios, y tiene 2 grandes retos. El imaginario cultural adverso. No sigamos permitiendo que a los viejos los ridiculicemos en los imaginarios sociales. Ese imaginario hay que cambiarlo. Es la persona más grande, más valiosa dentro del hogar, dentro de la sociedad. Y la erradicación del hambre y de la pobreza extrema a toda esa población adultas mayores en condiciones de vulnerabilidad. Aquí estoy hablando de los campesinos también, a quienes hay que reconocerle eso. Son los principios de toda política: universalidad, equidad, dignidad, solidaridad. Bueno, sigamos rápido. Y 4 ejes que tenemos, sí, porque tengo que llegar a una propuesta que quiero, y es la siguiente. El objetivo general es crear de la política nacional. En ese marco debe estar la departamental y deben estar la de todos los municipios. Cada uno se tiene que hacer a interpretar este alcance y a ponerle otro más con unas nuevas miradas. Crear condiciones para el envejecimiento de la población, entendido como el derecho de toda la población a una vida digna,
larga, saludable, reconociendo la trascendencia de la corresponsabilidad. Ya el viejo no es la persona que está ahí como objeto, es sujeto, pensante, aportante, con una experiencia y una riqueza para dar. Y tiene 4 ejes que tampoco los voy a trabajar porque ya hemos hablado de ellos y en los programas quedaron muy bien visibilizados como los estamos desarrollando en Colombia y Antioquia. Una política pública para lo rural, donde se conciba el adulto mayor como recurso. Mire, esta es una teoría bien importante y la teoría bien importante es, hablamos de envejecimiento activo, pero tenemos algo también muy importante y es que nos da miedo muchas veces de la palabra ancianidad y vejez. Pues bien, démosle gusto a todo el mundo. Y ahí aparece el doctor Angelo Ferro de Italia con un proyecto lindísimo. Ya lo están llevando allá a cabo y se llama La Ciudad de la Vida. Y es una ciudad donde alternan y donde está aquí el Centro de Protección o de Bienestar del Anciano, está aquí el jardín infantil, está aquí los hospitales, está aquí el teatro, están por todas partes las guarderías, jardines, colegios, todo. Y al viejo se le está dando un rol, porque si el niño es para que se desarrolle, el joven para que estudie, el adulto para que trabaje, el rol del viejo es el rol relacional. Recojamos toda la palabra relación que ha aparecido en todas las conferencias de la mañana y tenemos que encontrar la riqueza. El artesano de paz, de relaciones, es el viejo, pero lo tenemos que preparar porque llevamos mucho tiempo en esta cultura occidental relegándolo. Ya tenemos que tener líderes que le hagan a entender a ellos que no cuelguen la gorra, que no se echen a morir, que al que se echa a morir lo entierran. ¿Y qué pasó? Nada, ya se olvidó. El viejo tiene que sentirse ese artesano de relaciones. Hay que prepararlo para que sepa cuánto, simplemente los llevo a esto, cuánto han aportado nuestros adultos mayores, las abuelas, en las economías de cada uno de los hogares, de cada una de las sociedades que tenemos. ¿Cuánto han aportado cuando la hija le dice, mamá, cuídame la niña, cuídame el niño, que me tengo que ir a trabajar? Es que ahora estamos en una economía diferente, donde tanto el papá como la mamá tienen que salir a trabajar. Ahí está, en ese centro de la relación está el abuelo apoyando. ¿Pero qué? Pero lo tenemos que preparar, darle ese rol específico. Entonces, mire, estos escenarios que impactan la dinámica de la sociedad hoy, los miramos como tenemos un problema de una sociedad desarticulada, tenemos contragolpes de las modalidades existenciales porque vemos se ha disuelto el valor de futuro, ya el valor de lo trascendente no existe, todo se iguala al presente, ya todo es rápido, está en un punto negro o en un punto cero prácticamente las expectativas, no hay nada que esperar en el futuro, asumir el dolor, la enfermedad y la vejez, se creen que son irredimibles, la exclusión que hace la política del viejo, del banquete del poder es pasmosa. El viejo no puede estar en ese banquete del poder. La remoción de la memoria se acabó, no se conecta de dónde venimos, para dónde vamos, dónde nació nuestra cultura. Ya habló bien lindo ahora el doctor Gabriel Jaime. El derrumbe de la familia es lamentable, la designificación de la dimisión de lo sacro, de lo infinito y la pulverización de los valores compartidos por los valores individuales. O sea, este es un escenario que mire, estoy hablando con palabras supremamente pesimistas. Ya esta mañana nos halagamos con una cantidad de cosas que tenemos. Bienvenido y aplausos. Pero el camino por recorrer es mucho más grande. Entonces tenemos que pensar, ustedes, gerontólogas, todos los que estamos aquí, que vamos a colaborar en nuestros entes territoriales a elaborar la política pública, recordemos bien estos 5 pasos que los tenemos que tener para esa política pública. Se quiere
crear un contexto de ciudad abierta donde todos cabemos, no donde el viejo ya hay hasta una cultura maligna en los municipios. El viejito con el que se aburren van a la Secretaría de Salud o a la de Bienestar Social a que se lo reciban. Y no es porque tienen que trabajar, sino porque ya mi papá no puede estar con nosotros y yo no puedo con él. No, hay que fortificar las familias para que el viejo nazca y finalice allá en la familia. Válido, si tiene que ir a otro sitio, que sea bien bueno, que tenga infraestructura, que tenga logística, pero, y eso es válido, porque hay casos de casos, donde ya el viejo en la casa la soledad lo mata, hay que llevarlo. Pero hasta donde sea posible, nuestros viejos deben terminar en el hogar, en la ciudad, donde estuvieron, en medio de la cultura que ellos construyeron. Colocar en el centro de la ciudad al longevo, ese es el proyecto de ciudad. Yo quiero hacer aquí, la Fundación Berta Arias ha trabajado mucho, lleva mucho tiempo aquí en Medellín trabajando por el adulto mayor. Y ahora están embarcados en un proyecto lindísimo que se llama La Ciudad de la Vida. Ellos fueron a Italia, vieron todo este trabajo, vinieron maravillados. El doctor Sanín, mejor dicho, nos comunica y nos contamina con ese tema a los que estamos a su lado. Y ya se me olvidó el pueblo. Bueno, aquí cerquita ya tienen el terreno para la Ciudad de la Vida, donde vamos a empezar con una experiencia bien linda, porque es crear infraestructura, logística, entorno relacional y apoyo para todo el adulto mayor. Tenemos que pasar de la simplicidad de la homogeneidad, yo con yo, a la complejidad, yo con el otro. Los seres, si bien realmente nacimos sin realmente haberlo pedido, recordemos que el ser humano es un ser relacional por naturaleza y es, vuelvo y digo, el artesano de esas relaciones es el viejo, que por su experiencia, por su trabajo, ya tiene mucho. Cambiar el paradigma de la felicidad por el tener, por el placer, por el consumismo, a una felicidad de partir de las relaciones, donde los maestros de las relaciones, como les dije, eran los viejos. El viejo posee yacimientos enormes de potencial relacional. Se lo hemos hecho olvidar. Aquí decían esta mañana, siéntese al pie de un viejo y le habla y le habla y le habla y no para. ¿Pero por qué? Porque lo hemos tenido sumido en el abandono. No hablamos. Las brechas intergeneracionales son miedosas, sobre todo del joven con el viejo. El niño todavía uno lo ve y ve experiencias exitosas y lindísimas, pero en ese campo es duro, tenemos que analizarlo. Se convierte en oportunidad la conquista de la humanidad, que le hemos ganado la batalla a la muerte y hay vida y estamos con mayores niveles de existencia, la tenemos que cambiar por la civilización y el respeto, o sea, esa civilización que cierra brechas y que vuelve a colocar al viejo en el sitio que le corresponde. Tenemos entonces que dentro de esas mejores políticas para una vida mejor, las mismas que hemos hablado, vivienda, salud, educación, ingresos, medio ambiente, seguridad, comunidad, satisfacción ante la vida. ¿Quién se preocupa? Dirán ustedes que los programas de educación física, los recreacionales, todo eso. No, la satisfacción con la vida no es frente al programa que yo le llevo. Eso sí le da satisfacción en la vida. Pero qué rico saber yo, no qué programa monto allá, sino a ver, ¿qué quiere hacer usted hoy? ¿Qué lo hace sentir a usted satisfecho? ¿Qué le da a usted bríos, ganas? ¿Qué le da más incentivo a su vida? Preguntárselo al viejo y proporcionárselo. Confianza en el gobierno. Esa política tiene que estar, que sea transparente, no de momento de electoral, sino que sea tan transparente que podemos hacerle el seguimiento porque rinde cuentas y nos rinde cuentas a todos, al campesino, al adulto mayor y a todos. Tenemos que buscar que haya una política que haga el balance entre la vida del trabajo y la vida misma para el regocijo. Qué pesar
mirar nosotros cantidad de ancianos que todavía están trabajando en la informalidad y no tienen ni siquiera un minuto, ni siquiera derecho a llegar en un momento dado a recostarse y a reconfortarse. Yo quiero invitar, yo estuve muy contenta esta mañana, ya voy a terminar, viendo todo lo que ha hecho Colombia y Antioquia, porque yo me atrevería a decir que muchas de las cosas que ha hecho Colombia y Antioquia, en la base, en el núcleo de eso, está la Universidad Católica de Oriente. Porque uno identificaba esa cantidad de profesionales, pero también está el tecnológico, está la Universidad CES, quien está en estos momentos saliendo con un proyecto bien importante que es el de posgrados. Está la Remington, no podemos dejarnos. Hay mucha gente que ha trabajado, el SENA, que está trabajando con técnicos, con auxiliares, con todo. Pero yo sí les quiero decir, pilas en manos de todos los profesionales, y esto es interdisciplinario, pero sobre todo los gerontólogos tenemos una gran responsabilidad para tocar puertas. No nos podemos entretener en programitas, eso hay que hacerlo. Pero de todas maneras el gerontólogo tiene que ser el líder, el pensante, la cabeza de una política que la construya con participación de todos y le siga la pista hasta que la pueda ejecutar. El gerontólogo tiene una gran responsabilidad y yo les digo sinceramente que hemos hecho mucho, pero el camino es largo, no podemos descansar y adelante. Yo felicito a todos los cabildantes, pero no para que lleguen, recuerden, yo les he dicho mucho a los cabildantes, el cabildante es el líder y hay que quitar esa imagen de mendicantes de los viejos. El viejo tiene un derecho, no está mendigando nada, el viejo puede aportar y así es como podemos hacer una población equitativa, justa, digna, sin brechas, que redima prácticamente el hoy del viejo y el mañana de los que estamos y están envejeciendo. Bueno. Agradecemos a la doctora Margarita Gómez Giraldo, abogada especialista en Derecho de Familia de la Universidad Católica de Oriente. Voy a aprovechar para darles una pequeña información. Aprovechando que acabamos de llegar del almuerzo y teniendo en cuenta que tenemos la programación retrasada, vamos a dejar el refrigerio para más tarde con el fin de que tengamos la oportunidad de socializar entre todos estas experiencias. Entonces, ya más adelante les indicamos lo del refrigerio.